Universidad Nacional de Loja. Bienvenidos a la presentación digital del catálogo de arquitectura griega. En este video realizaremos un análisis gráfico, formal y estructural completo de las obras más importantes de este periodo a través de los dibujos técnicos realizados a mano. Antes de analizar cada una de las obras, es importante comprender el contexto histórico en el que surgieron. Esta línea de tiempo nos muestra la evolución de la civilización griega desde sus orígenes en la cultura micénica, caracterizada por la construcción de fortalezas y palacios, hasta la Era Oscura, un periodo de decadencia y escasa información histórica. Posteriormente, aparecen las polis, especialmente Atenas y Esparta, donde se consolidan nuevas formas de organización política y comienza un importante desarrollo arquitectónico. Más adelante, las guerras médicas fortalecen la identidad griega y dan paso al siglo de oro de Atenas, etapa en la que la arquitectura alcanza su máximo esplendor, con obras con gran perfección técnica y estética, como el Partenón. Finalmente, la guerra del Peloponeso y la expansión de Alejandro Magno marcan el cierre de este proceso histórico y la difusión de la cultura y la arquitectura griega por gran parte del mundo antiguo. Con este panorama cronológico podremos comprender mejor la evolución de las obras que analizaremos a continuación. Comenzamos en la Edad de Bronce y la Edad Oscura, abarcando desde el año 2000 al 800 a.C. Para iniciar, observamos los planos de Tirintio y Pilos, dos importantes asentamientos de la civilización micénica. Arquitectónicamente, ambos muestran una planificación basada en la jerarquización espacial y la adaptación a la topografía. En Tirintio predomina un trazado defensivo con circulaciones controladas y recintos amurallados. Aquí se señaló su gran recinto de refugio, marcado con una letra H, y sus casamatas defensivas en los muros en la zona G. Por el contrario, Pilos presenta una organización más administrativa y regular, estructurada de forma clara alrededor de los patios centrales. Constructivamente, ambos conjuntos emplean muros portantes de piedra que trabajan a compresión, además de cubiertas ligeras de madera. Estos planos evidencian los primeros criterios de planificación urbana que posteriormente influirán de forma decisiva en la arquitectura griega. Continuando con el análisis, encontramos la ciudad fortificada de Micenas. Su implantación aprovecha la parte más elevada del terreno para mejorar la defensa y el dominio visual del entorno. La organización urbana responde a una clara jerarquía funcional, donde el acceso se realiza por la emblemática Puerta de los Leones, flanqueando el círculo funerario y el granero, subiendo por el terreno, el palacio y el megarón, que ocupan el punto de mayor altura e importancia dentro de la Acrópolis. El sistema constructivo utiliza mampostería ciclópea, formada por enormes bloques de piedra caliza colocados sin mortero, cuyo propio peso garantiza la estabilidad estructural. Esta ciudad representa uno de los primeros ejemplos de arquitectura militar monumental del mundo antiguo. A diferencia de Micenas, el Palacio de Cnosos desarrolla una arquitectura abierta y flexible. El edificio se organiza alrededor de un gran patio central que articula los espacios administrativos, ceremoniales y residenciales, conectando áreas como la Sala del Trono o la Estancia de la Reina, famosa por sus avanzados desagües de construcción. Estructuralmente, Cnosos combina piedra en la base con columnas y vigas de madera en los niveles superiores, reduciendo el peso de la construcción y mejorando su comportamiento sísmico. Sus patios, terrazas y pozos de luz favorecen a la iluminación y la ventilación natural de las estancias profundas, convirtiéndola en un ejemplo temprano de arquitectura bioclimática. Además, sus singularidades columnas troncocónicas invertidas de madera constituyen una característica única de la arquitectura minoica. Seguidamente, analizaremos el megarón miceno, considerado el antecedente directo del templo griego. Su composición longitudinal está formada por un pórtico de acceso, un vestíbulo y una sala principal, donde se ubica el hogar central, circular, rodeado por 4 columnas de madera. El edificio utiliza un sistema de estructura adintelada, donde las cargas son transmitidas desde las vigas hacia las columnas y los muros portantes. Esta planta axial y la organización del espacio servirán posteriormente como un modelo para la distribución de la sella en los templos dóricos. La siguiente obra correspondiente a la puerta es la Puerta de los Leones, el principal y más majestuoso acceso a la ciudad de Micenas. Fechado hacia el 1250 a.C., su aspecto más importante desde el punto de vista arquitectónico es el triángulo de descarga. Esta es una solución estructural brillante que desvía el peso colosal de la mampostería ciclópea hacia los apoyos laterales, evitando la sobrecarga y la fractura del dintel monolítico de piedra caliza.
Sobre este elemento se encuentra el relieve escultórico de los leones enfrentados, integrando de forma magistral estructura, simbolismo político y composición arquitectónica en un mismo elemento monumental. Haciendo un acercamiento al detalle del relieve, el esculpido en alto relieve sobre piedra caliza, que es propia del local, se aprecia un modelado muscular robusto, pero estilizado, típico del arte micénico, con una simetría rigurosa. En cuanto a su contexto, es una representación simbólica de los guardianes reales o los divinos apotraicos destinados a proteger espiritualmente al entrado. La columna de tipo minoico que vemos en el centro simboliza el propio palacio o la soberanía, posicionada de forma inteligente en este vacío estructural para aliviar el peso del muro. Posteriormente, observamos el tesoro de Atreo, una tumba monumental construida mediante una falsa cúpula por aproximación de hiladas. Cada bloque de piedra sobresale ligeramente sobre el anterior hacia el interior hasta cerrar completamente la cubierta semiesférica, permitiendo que toda la estructura trabaje puramente a compresión sin necesidad de dovelas o claves. El acceso se realiza mediante un largo pasillo descubierto con muros laterales de contención llamado dromos, el cual enfatiza la monumentalidad del recorrido y conduce hacia el estimión o puerta de entrada que recrea la fachada de los palacios, dando paso finalmente a la cámara principal o tolos. Al adentrarnos en los detalles constructivos del mismo, podemos apreciar en vista interior de la cúpula cómo las hiladas de mampostería incorporan rosetas o aros de bronce. A la derecha se reconstruyó la majestuosa decoración del fuste exterior, caracterizado por ricos patrones geométricos tallados en zigzag, espirales continuas en relieve y paneles de barras en su fachada, que evidencian la enorme sofisticación ornamental de este periodo. Y finalmente, en esta primera sección encontramos el Herón de Lefkante, una construcción que marca de forma precisa la transición entre la arquitectura micénica y la griega arcaica. Su planta longitudinal de 10 por 45 metros y que está representada una proporción de 1 a 5 y su extremo abismal junto a su estructura de postes de madera perimetrales anticipan la peristasis y la organización axial que posteriormente aparecerán materializadas en piedra en los templos de arquitectura religiosa clásica. Continuando con nuestro recorrido histórico, iniciamos ahora el periodo comprendido entre el año 800 a.C. y el siglo V a.C. Comenzamos esta etapa con el templo de Hera en Olimpia, considerado uno de los templos dóricos más antiguos conservados en Grecia. Su composición responde a una planta rectangular perípteda rodeada por columnas que distribuyen uniformemente las cargas hacia la cimentación mediante un sistema completamente adintelado. En esta lámina podemos observar la fachada principal y a la planta arquitectónica, donde se distinguen claramente el pronaos, la sella y el epistodomos. La proporción del edificio, cercana a 4x3, refleja la búsqueda del equilibrio entre longitud y anchura. Constructivamente, el templo fue levantado inicialmente con columnas de madera que posteriormente fueron reemplazadas por piedra caliza, permitiendo una mayor durabilidad y consolidando el desarrollo del orden dórico. En esta lámina analizamos algunos de los elementos arquitectónicos más representativos del templo de Hera. La vista lateral permite apreciar el ritmo generado por la repetición de columnas, característica fundamental del orden dórico. A continuación, observamos el capitel, compuesto por el equino y el ábaco, elementos que transmiten las cargas del entablamento hacia el fuste. Finalmente, el frontón triangular albergaba composiciones escultóricas relacionadas con la mitología griega, integrando arquitectura y escultura en una única composición monumental. Continuamos con el templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su enorme peristilo rodea completamente la sella, generando una transición espacial entre el exterior y el recinto sagrado. A diferencia del orden dórico, este templo emplea columnas jónicas, caracterizadas por sus elegantes volúmenes y proporciones más esbeltas. La utilización del mármol permitió alcanzar un elevado nivel de detalle escultórico tanto en el friso como en el frontón, convirtiéndolo en uno de los máximos exponentes de la arquitectura religiosa en la antigua Grecia. En esta lámina observamos la organización espacial del templo de Artemisa. La planta evidencia una clara composición axial donde el acceso conduce directamente hacia la sella, espacio destinado a albergar la imagen de la diosa. El amplio peristilo distribuye estructuralmente las cargas del entablamiento, mientras protege los muros interiores. En el corte arquitectónico podemos apreciar la altura del edificio y el funcionamiento del sistema adintelado, donde columnas, arquitrabe y cubierta trabajan conjuntamente, transmitiendo las cargas por compresión. Los detalles arquitectónicos muestran el refinamiento alcanzado por la arquitectura jónica.
El capitel destaca por sus volutas laterales, mientras que el friso continuo permitiría desarrollar amplias escenas narrativas esculpidas en relieve. La decoración escultórica completaba el lenguaje arquitectónico, logrando integración entre estructura, ornamentación y significado religioso. La representación de Artemisa recuerda la función principal del templo como espacio dedicado al culto de la diosa protectora. El tesoro de los atenienses fue construido en el santuario de Delfos como una ofrenda conmemorativa tras la victoria griega sobre los persas. A pesar de sus dimensiones reducidas, presenta todas las características fundamentales del templo dórico: fachada simétrica, columnas estriadas y cubierta a dos aguas. La planta es sencilla y funcional, destinada principalmente a almacenar ofrendas y objetos de gran valor dedicados al dios Apolo. Este edificio demuestra cómo incluso las construcciones de menor escala mantenían los principios de proporción y equilibrio propios de la arquitectura griega. En los detalles constructivos observamos la calidad artística alcanzada durante este periodo. Los relieves representan escenas mitológicas que complementan el significado religioso del edificio. El capitel dórico mantiene su sencillez estructural, mientras que el entablamiento organiza visualmente el arquitrabe y el friso y la cornisa. Estos elementos evidencian la estrecha relación entre estructura y ornamentación que caracteriza a la arquitectura clásica. Concluimos esta etapa con el majestuoso templo de Zeus en Olimpia, considerado uno de los mayores ejemplos del orden dórico clásico. Su composición presenta una planta rectangular rodeada completamente por columnas que generan un ritmo uniforme en todo el perímetro. En el interior se encontraba la monumental estatua de Zeus realizada por Fidias, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estructura transmite las cargas mediante un sistema adintelado perfectamente proporcionado, alcanzando un elevado nivel de estabilidad, monumentalidad y equilibrio. Finalizamos observando los principales detalles arquitectónicos del templo de Zeus. La repetición de columnas genera una composición perfectamente ordenada y proporciona estabilidad visual al edificio. Las metopas y el friso fueron decorados con escenas mitológicas de gran calidad escultórica, mientras que el capitel dórico mantiene la sobriedad característica de este orden. Con esta obra culmina el proceso de consolidación de la arquitectura griega clásica, estableciendo principios compositivos y estructurales que influirán en la arquitectura occidental durante siglos. Entramos ahora en la última etapa de nuestro recorrido, comprendida entre el año 431 y el 323 a.C. Comenzamos esta etapa con el Partenón de Atenas, considerado la máxima expresión de la arquitectura dórica clásica. El edificio fue proyectado bajo un riguroso sistema proporcional, basado en relaciones matemáticas que buscaban alcanzar el equilibrio visual perfecto. Su estructura adintelada está formada por columnas dóricas de mármol, que soporten el arquitrabe, el friso y la cubierta, transmitiendo todas las cargas verticales hacia la cimentación mediante compresión. Uno de sus aspectos más innovadores son las correcciones ópticas, como la énfasis de las columnas y la ligera curvatura del estilobato, diseñadas para corregir las deformaciones visuales producidas por la perspectiva humana. En esta segunda lámina del Partenón observamos su organización arquitectónica y algunos de sus elementos constructivos. La planta presenta una distribución axial compuesta por pronaos, naos y epistodomos, rodeados por un amplio peristilo de columnas dóricas. En los detalles arquitectónicos podemos apreciar el entablamento compuesto por el arquitrabe, el friso con triglifos y metopas, además de la cornisa que protege el conjunto. Esas piezas conforman un sistema estructural y decorativo perfectamente integrado que convirtió al Partenón en el principal referente de la arquitectura clásica. A diferencia del Partenón, el Erectión presenta una composición mucho más compleja debido a la irregular topografía de la Acrópolis y a la necesidad de albergar distintos espacios sagrados. El edificio pertenece al orden jónico, caracterizado por columnas más esbeltas, capiteles con volutas y una ornamentación considerablemente más refinada. Su elemento más famoso corresponde al pórtico de las Cariátides, donde 6 esculturas femeninas constituyen estructuralmente a las columnas tradicionales, demostrando la perfecta integración entre arquitectura y escultura. En esta lámina observamos la compleja distribución espacial del Erectión. La planta responde a diferentes niveles debido al desnivel natural del terreno, permitiendo albergar diversos espacios ceremoniales dentro de un mismo edificio. Los detalles arquitectónicos muestran el refinamiento del orden jónico mediante capiteles decorados con volutas, bases molduradas y un entablamiento de gran riqueza ornamental. Todo el edificio refleja el elevado grado de precisión alcanzado por los arquitectos griegos durante el periodo clásico. Continuamos con el templo de Apolo Epicuro, una de las obras más innovadoras de la arquitectura griega. Exteriormente mantiene el orden dórico, sin embargo incorpora elementos jónicos y el primer capitel corintio conocido dentro de un espacio interior. Esta combinación de órdenes arquitectónicos demuestra la evolución técnica alcanzada durante el periodo clásico y anticipa el desarrollo arquitectónico posterior. Su implantación sobre una zona montañosa obligó a adaptar cuidadosamente la estructura al relieve natural.
En esta segunda lámina podemos apreciar uno de los aspectos más interesantes del edificio. La planta conserva una organización axial tradicional, pero incorpora en el interior columnas jónicas y una única columna corintia que rompe con la composición habitual de los templos dóricos. Este recurso convierte al templo en una de las obras más importantes para comprender la evolución de los órdenes clásicos y el desarrollo de nuevas soluciones espaciales dentro de la arquitectura griega. Finalizamos nuestro catálogo con el mausoleo de Halicarnaso, uno de los monumentos funerarios más importantes del mundo antiguo y reconocido como una de las 7 maravillas de la antigüedad. Su composición se desarrolla en 3 niveles claramente diferenciados: un basamento macizo, un cuerpo central rodeado por columnas jónicas y una gran cubierta piramidal rematada por una cuadriga escultórica. Esta combinación de arquitectura y escultura refleja la transición hacia una arquitectura mucho más monumental y representativa durante el periodo helenístico. Como cierre del catálogo, analizamos los principales detalles constructivos del mausoleo de Halicarnaso. La planta presenta una composición simétrica, organizada alrededor de la cámara funeraria central, mientras que las columnas jónicas soportan un entablamento ricamente decorado con frisos escultóricos. Finalmente, la cubierta escalonada de forma piramidal dirige visualmente la composición hacia la cuadriga superior, otorgando verticalidad y monumentalidad al conjunto. Con este análisis finalizamos nuestro recorrido por la arquitectura griega, una de las etapas más influyentes en la historia de la arquitectura, desde las primeras construcciones defensivas y palacios hasta los grandes templos clásicos. Fue posible observar la evolución de las técnicas constructivas, la organización espacial y el desarrollo de criterios de proporción, equilibrio y monumentalidad que hoy siguen siendo referentes para el diseño arquitectónico. Este catálogo no solo reúne dibujos técnicos de las principales obras de cada periodo, sino que también refleja un proceso de análisis gráfico, formal y estructural, realizado para comprender la evolución de la arquitectura griega y su legado en la arquitectura occidental. Con esta presentación se permitió apreciar la importancia histórica y arquitectónica de estas edificaciones, así como el enorme aporte que realizaron al desarrollo de nuestra disciplina.